Y vi al Señor, y estaba ante mi faz, y habló conmigo, así como un hombre habla con otro, cara a cara, y me dijo: Mira, y te mostraré el mundo por el espacio de muchas generaciones. Enoc. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa la Rana. Ahí les dejaba en el título de este capítulo: ¿existe la vida inteligente fuera de Guatemala? Pues en el 2023 yo sé que esta pregunta pareciera absurda. Sin embargo, recordemos que el Homo sapiens ha estado sobre la Tierra aproximadamente unos 200,000 años, ¿verdad? Entonces imagínense, en ese tiempo de historia yo hacía el ejercicio mental y me trasladaba, por ejemplo, hacia el año de 1423, ¿verdad? 600 años, imagínense, 200,000 años, solo 600 años, es una historia bastante cercana. Y yo me pregunto, supongo, ¿verdad? Que de repente, pues, la civilización maya que habitaba Guatemala en ese momento, pues, podría suponer que para ellos esta pregunta sí era válida, ¿verdad? Porque no conocían otra civilización. Entonces, yo me preguntaba, ¿verdad? Cómo es que a través del tiempo, pues, las preguntas van cambiando su validez en el sentido, o incluso los argumentos, ¿verdad? Porque recordemos que antes la humanidad creía que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Luego el Sol, luego ya nos dimos cuenta de que el universo no tiene centro, ¿verdad? Entonces es la manera que va evolucionando el conocimiento. Y de esa manera yo considero que a veces la humanidad, pues, somos algo soberbios en crear nuestro conocimiento o la manera en que lo buscamos, ya que creo que nos hace falta un poco de autoidentificación, digo yo. Y de esa manera les cuento que yo estaba leyendo este libro, miren, que se llama ¿Cómo enseñarle filosofía a tu perro? Está muy bueno. La verdad que lo que estamos hablando al final se convierte en preguntas filosóficas, y por eso lo estaba leyendo. Y encontré algo que me gustó porque se aplicaba a este tema. Aquí el autor nos menciona que Aristóteles llama expresión de uno mismo, dice, eso que yo les decía, ¿verdad? La autoidentificación, ya que dice que por un lado existen charlatanes que siempre exageran sus logros, y por otro dice los que deliberadamente se restan importancia, ¿verdad? Despreciándose a sí mismo. Y Aristóteles dice que esto es otra forma de vanidad. Yo considero que es como una falsa humildad, ¿verdad? Y le lanza una indirecta a Sócrates, ¿verdad? Que él siempre estaba diciendo que no sabía nada. Y luego dice que encontramos a las personas en un punto medio, que es la persona sincera y honesta, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues creo que si nosotros nos autoidentificamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades y aceptamos nuestros errores cuando algunos, pues, nos hacen correcciones, creo que ahí es donde está la autoidentificación, ¿verdad? ¿Y por qué les comentaba esto? Porque fíjense que este tema surgió de capítulos anteriores que yo les mencionaba de que había habido una interpelación de David Grush, que él trabajó en la inteligencia en Estados Unidos, ¿verdad? Un ex comandante, creo yo, y en el Congreso él dio su testimonio, ¿verdad? Donde él asegura, dice que Estados Unidos esconde ovnis y restos no humanos. Entonces a mí me llamaba la atención porque yo he visto ahí TikToks de alguna gente que dice: no, es que ustedes se están equivocando, porque lo que hablaron en el Congreso era de que sí se confirmaba la existencia de objetos voladores no identificados, pero no de vida extraterrestre. Pero yo me pregunto también, ¿verdad? Estos objetos, y ese es otro tema, porque ya ni siquiera son ovnis, sino que yo miraba ahí la entrevista o la interpelación que le hicieron a este personaje y mencionaba un término que se llama WAP. Entonces dije yo, ¿qué es WAP? Entonces aquí les comparto yo un artículo que encontré acerca de este tema, que dice que la NASA, pues, ya no utiliza el término ovni, sino que WAP o FANI, ¿verdad? Y entonces que aquí en este artículo nos dice cuál es la diferencia de estos dos términos, ¿verdad? Y nos dice que el término WAP quiere decir Unidentified Aerial Phenomenon, que es básicamente el equivalente al antiguo UFO, ¿verdad? Y en español el FANI, que son fenómenos aéreos no identificados. Entonces nos menciona que el centro de asuntos es que los científicos de la NASA y las autoridades de Estados Unidos no analizan simplemente a los objetos voladores, ¿verdad? Sino que cualquier tipo de fenómeno.
Entonces ahí ya nos genera esa duda, ¿verdad? Si que es un fenómeno, algo que no podemos explicar, ¿verdad? Y de esa manera, pues me retrotraigo y les comento por qué era lo de la falta de autoidentificación. Porque por ahí estaba viendo una película que se llama La Llegada. Aquí les pongo la portada de la película. Fíjense que esta película, como otras muchas películas que existen, creo que es el tema de la vida inteligente fuera de nuestro planeta, es algo que siempre nos ha levantado pues como curiosidad, ¿verdad? Y total de que esta película trata de que una civilización más avanzada que los humanos pues llega a la Tierra, ¿verdad? Y entonces pues los militares de todos los países se reúnen para averiguar a qué venían estos seres, ¿verdad? Y es donde yo les digo, porque entonces una doctora en comunicación pues la enlistan, ¿verdad? Para que se comunique con estos seres. Y al final con una pizarrita, ¿verdad? Algo bien como básico, elemental, ella escribe su nombre y como que los seres ahí ya empiezan a tener comunicación con ella. Pero yo también pensaba como que, no sé, es así como que imagínense si un chimpancé, les pongo, ¿verdad? Con un humano y que el chimpancé quiera explicar al humano, porque digamos de que realmente la civilización que nos estaba visitando era superior a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros en nuestra fantasía siempre somos los que vamos a investigar. Incluso no sé si recuerdan en el Día de la Independencia, ¿verdad? Que nosotros éramos los que les habían puesto ahí un virus para vencer a los alienígenas que venían a invadir la Tierra, ¿verdad? Y digamos que este fenómeno no es nada nuevo, porque yo les ponía en la intro de este programa pues una frase de la Biblia donde nos menciona que Enoch, ¿verdad?, fue llevado fuera de la tierra, y hay quienes interpretan esta situación como que fueron extraterrestres, ¿verdad?, y que él vio la tierra y aquí, o sea, ha sido bien histórico este tema, ¿verdad?, no es de ahora. Incluso yo recuerdo que esto nace principalmente con el accidente de Roswell, ¿verdad?, en el año, si no estoy mal, en el año 47, con un accidente que recuperaron pues pedazos. Aquí les comparto un artículo del tema, que habían recuperado unos restos de una aeronave, ¿verdad?, que se desconocía su origen. Y en primer lugar pues se pensó de que era de algo extraterrestre, ¿verdad? Sin embargo, pues después se decía que fue un accidente de un globo, ¿cómo se llama esto? Que ve en el clima, ¿verdad? Y sí, ahí estaba medio leyendo que mencionan de que fue para medir los resultados de unos experimentos de unas explosiones nucleares o algo así, ¿verdad? Entonces en 1947, ¿verdad?, que se recuperaron estos restos. Y cuando se esclareció el misterio, pues se dejó por un lado, y no fue hasta en 1980, nos menciona aquí, que, permítame, vamos a ver, que en 1980, pues otra vez nace como que el interés por esta situación de los extraterrestres, con una serie del tema, ¿verdad?, donde hablaban de conspiraciones y aquí está. Dos autores especializados en ocultismo, mencionan aquí William Moore y Charles Bitts, publicaron el incidente de Roswell, ¿verdad?, que también trataba, digamos que de forma seria el asunto, ¿verdad?, lo detallaba. Y ahí otra vez renació pues la euforia por el tema de los extraterrestres. O sea, ¿y por qué les digo esto? Porque también estaba viendo, aquí les comparto otro artículo que encontré que me llamó la atención. Yo recordaba haber oído este tema. Prensa Libre publicó en el 2014 un artículo que dice OVNIs a la vista, y nos menciona que dice que a finales de 1980 el cineasta guatemalteco Daneri Gudiel visitó junto a un amigo de la primaria una aldea en el rancho, El Progreso, y ahí estaban apareciendo en el cielo luces misteriosas que catalogaron como objetos voladores no identificados, ¿verdad? Y que él se inspiró pues en esta situación para escribir una comedia más adelante que se llamaba OVNIs en Zacapa, ¿verdad? Ahí vi la película. Si tienen la oportunidad, pues véanla en Prime, está disponible, la verdad. Me parece pues no de lo mejor, ¿verdad? Pero hay que apoyar al cine guatemalteco, considero, como les mencionaba en el episodio aquel
de la calle donde tú vives, aunque yo creo que no les mencioné de la primera película que fue El Sombrerón. Pero vean aquí el capítulo por si no lo han visto. De repente voy a abordar ese tema nuevamente de la calle donde tú vives. Y yo recuerdo también que cuando yo estaba en el colegio, como en los 90s o algo así, 90 y algo, nos llevaron a ver una película de La Carroza de los Dioses o algo así se llamaba. Bueno, y realmente esta documental estaba basada en el libro de Eric von Däniken, ¿verdad? De 1968. No sé si ustedes han tenido la oportunidad. Ahora creo que sale con ese tema de los alienígenas ancestrales. Antes incluso yo estaba como que me gustaba mucho ese tema, ¿verdad? Que los objetos voladores no identificados y miraba ese canal que se llama Infinito, ¿verdad? Luego, como les menciono, el History, ¿verdad? Sin embargo, pues ya cuando uno va avanzando en el tiempo se da cuenta que como que, o por lo menos hoy en día, me llamó mucho la atención una frase de esa película OVNIs en Zacapa, les digo, porque le preguntan al protagonista que si él cree en vida extraterrestre y él dice que sí, pero no cree que nos vaya a venir a buscar a nosotros, ¿verdad? O sea, porque ¿qué les vamos a ofrecer, verdad? Es como yo les decía, ¿por qué nosotros tenemos que ser el centro del universo, verdad? Y luego, pues buscando eso, ya aterrizando, encontraba este artículo, miren ustedes, aquí se los comparto también, lo encontré en Prensa Libre. Y este artículo se llama, que nos pregunta que si estamos solos en el universo, ¿verdad? Y permítanme que se me cerró esta cosa. Permítanme, estamos solos en el universo, y nos menciona que 3 importantes académicos de la Universidad de Oxford concluían que probablemente sí. Y es bien interesante estos temas, les digo, porque fíjense que en 1950 el físico Enrico Fermi dice que cuando trabajaba en el Laboratorio Nacional de Los Álamos se planteó una pregunta y dijo, ¿dónde están? Y esto a raíz de que como se estaba adquiriendo bastante conocimiento del universo, ¿verdad? Y nos estábamos dando cuenta de que era infinito, entonces decía, ¿cuántas tierras, o sea, cuántos planetas pueden tener características iguales a la Tierra, ¿verdad? Entonces él se preguntaba por qué no se han contactado con nosotros, pero es lo que yo les digo, ¿verdad? O sea, no sé, qué soberbia, ¿verdad? Que se tenga que contactar con nosotros. De repente, pues, menciona a alguien que una respuesta a esa paradoja es que de repente ya están entre nosotros y nosotros somos, pues, una civilización bastante rudimentaria que no tenemos esa capacidad de conocimiento, ¿verdad? Como yo les mencionaba, es como que un monito, pues, venga a explicarle a un científico qué son ellos, ¿verdad? O sea, qué interpretación dan los monitos de la humanidad, ¿verdad? Entonces Drake, un astrónomo, realizó una ecuación, ¿verdad? Donde calculó, pues, cuántas estrellas habían en el universo probablemente y cuántos planetas con las características de la Tierra, ¿verdad? Entonces llegaba a la conclusión de que sí había muchas probabilidades de que hubiera vida fuera del planeta, ¿verdad? Y otro que fuera inteligente, ¿verdad? Sin embargo, pues estos autores dentro de este artículo nos mencionan de que actualizaron el tema de la incertidumbre, ¿verdad? Y llegaron a concluir, pues, que hay de un 39% a un 85% de probabilidades de que los seres humanos estemos solos en el universo, ¿verdad? Sin embargo, les digo yo, en el peor de los escenarios, que fuera cierto el 85%, pues un 15% dentro de infinito, yo considero que hay bastantes probabilidades de que sí exista vida extraterrestre inteligente. Sin embargo, pues que les interese venir a buscarnos, no lo sé. Y aparte de todo eso, pues considero que no es nada fácil, porque aquí les comparto, por ejemplo, en el 2020 se celebraban, aquí les dejo este artículo, que en el 2020 se celebraban los 30 años de una fotografía tomada por el Voyager 1, el 14 de febrero, mucha palía el cariño, en 1990, ¿verdad? Que fue la última fotografía que tomó esta sonda y que había sido inspirada por Carl Sagan, ¿verdad? Que él fue un científico que era más que nada, era incluso
Hay quienes mencionan que es uno de los primeros divulgadores científicos, ¿verdad? Porque acercaba a la gente así como uno que no tiene tanto conocimiento, ¿verdad? Para presentar qué es la realidad, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, les mencionaba que es bien difícil encontrar una civilización porque vean aquí la fotografía, cómo se ve, la tomó a 600,000 millones de kilómetros del planeta y vean el tamañito que se ve, pues. ¿Y por qué les menciono eso? Porque por aquí también les comparto otro artículo donde nos menciona que en realidad el 50% de la población humana pues solo habita el 1%, ¿verdad?, de la Tierra. Entonces imagínense desde esa distancia pues qué tecnología se necesitaría para lograr ver de que en nuestro planeta pues hay vida y que es vida inteligente, ¿verdad? O sea, por eso les decía yo, imagínense por qué nos tienen que estar buscando a nosotros, ¿verdad? Y de esa manera pues me recordó también una película, no sé si han tenido la oportunidad de verla, que se llamaba Orton y el mundo de los quién, que es una película animada, está disponible ahí en Disney Plus si la quieren ver. Esta fue basada en un libro de un escritor norteamericano que se llama Theodore Seuss Hegel, ¿verdad? Más conocido como el Dr. Seuss, que es un escritor de niños, y él nos escribía aquí que en una partícula había un mundo básicamente, ¿verdad? Y por eso me recordaba, porque esa distancia que se mira a la Tierra parece una partícula, y un elefante la encuentra y descubre que había vida en esa partícula, ¿verdad? Y mírenla, es bien bonita, la verdad. Y este libro les comento que fue escrito en 1954, y es donde yo les decía, ¿verdad? Roswell en el 47, en el 54 pues esto del mundo de los quién. O sea, Fermi, pues en el... ¿Qué año les comentaba? En el 60 y algo. No, en el 50 y... Permítanme, vamos a ver. Fermi en el 50 también, ¿verdad? O sea, me llama la atención que esa época pues fue bastante de ilustración, ¿verdad? A comparación de lo que estamos viviendo hoy. Siento yo que como que hemos perdido un poco ese sentido crítico, ¿verdad? Y considero que para recuperarlo pues... Sería bueno pues aplicar el tema del pensamiento crítico, ¿verdad? Que nos preguntemos las cosas. También hay que estar claros, mucha, que yo he visto ahí teorías ahora conspirativas con el tema de que si la Tierra es plana, ¿verdad? Incluso un amigo ahí mencionaba que le gustaba ver esos videos y me decía, es que lo que pasa es que ahí en el que habla después del muro de hielo, yo así como, sí, pero ¿cómo así que hay, verdad? Porque dice, sí, es que no te dejan pasar. Y yo le preguntaba, pero ¿y por qué decís eso? O sea, ¿vos te consta o así? ¿O por qué lo decís, verdad? No, pero así dicen, ¿verdad? Y era lo que les decía, que lastimosamente pues las redes sociales pues nos han llevado a ese tema, ¿verdad? Creer cosas que sean ciertas sin siquiera preguntarnos si son ciertas, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo ahí estaba también, bueno, ya que hablamos de inteligencia, pues estaba pensando de pronto el próximo podcast, hablar de inteligencias artificiales. De repente ahí tengo algunos invitados por si les interesa. O también que la situación que estamos viviendo en Guatemala básicamente son unos tiempos recios, ¿verdad? Yo leí ese libro. De repente el próximo programa pues podríamos retornar al tema del análisis de libros y un poco de historia, ¿verdad? Porque a veces les digo, yo la verdad no pienso de que para saber de historia es necesario leer libros de historia, porque recordemos que los libros son escritos en ciertos momentos históricos, como yo les decía a un inicio con el tema de la pregunta, ¿verdad? Y esas realidades muchas veces cuando uno las transmite, o sea, el autor las transmite, pues nos transmite información de esos tiempos, ¿verdad? Y nos hace conocer ciertas cosas que tal vez no era su intención darlas a conocer, pero así tal vez conocemos de una mejor manera cuál ha sido la historia de nuestra civilización, ¿verdad? O de nuestras culturas, porque ese es otro tema. Recordemos de que al final la historia, ¿quién la escribe? Los vencedores, ¿verdad? Y a veces pues le escriben a lo que les interesa, ¿verdad? Entonces por eso les digo, a veces estudiar historia a través de los libros de historia pues es bueno para tener una referencia. Sin embargo, creo que las novelas también, muchas veces les digo, los autores
pues nos transmiten cómo era la realidad cuando ellos escribieron su novela, ¿verdad? Entonces eso estaba pensando, todo ese tema de un poco de las conspiraciones y de información que realmente el ciudadano a pie no tiene. Sin embargo, como les digo, yo creo que nos hace falta autoidentificación, porque incluso a veces uno comenta en redes sociales como que supiera de todo, ¿verdad? Y realmente eso es imposible. Les comentaba el tema de la falsa modestia también, ¿verdad? De los que dicen que no saben nada, también eso es imposible, ¿verdad? Entonces creo que, como Aristóteles decía, hay que estar en un punto medio, ¿verdad? Para ser honestos con nosotros y con los demás, ¿verdad? Con nuestra sociedad, para que podamos ser mejores. Entonces, pues ha sido un placer estar una vez más con ustedes y espero que estén bien. Déjenme sus comentarios, muchachos, ¿qué opinan? Gracias ahí que ya somos más de 100 suscriptores. La verdad que me emociona mucho que este proyecto esté avanzando, ¿verdad? Y que haya gente que le gusta este contenido. Si conocen a alguien que les puede gustar el contenido, invítenlos, vean los capítulos completos, ¿verdad? Y es un placer, pues, charlar un ratito con ustedes. Eso, la verdad que ayuda a divagar la mente, y también preguntémonos cosas, no nos dejemos llevar por las masas. Así que un saludo, que estén bien, su amigo Rafa la Rana.